Ahí estamos perfectos. Vaya, sí, ¿verdad? Gracias ahí, ingeniero, ¿verdad? Un gusto estar con ustedes aquí esta noche, también ahí con Diana, ¿verdad? Con el colega también, ahí que nos acompaña. Como bien decía el ingeniero Yuri Ernesto, esta situación que nos ha venido a, digamos, a generar un poco más de carga en la parte operativa, más que todo, ¿verdad? De los anexos, de los impuestos que vienen a ser 9 días, todo esto que está ahorita en el momento, pues nos genera un poco de abrir una interrogante, ¿verdad? En el sentido de que si bien es cierto, hasta hace menos de un mes, el tema de los anexos para declaraciones de IVA y de pago de cuenta, pues era un tema casi que desconocido, ¿verdad? Hasta que sacaron las guías allá por el primera semana de marzo, o 5 de marzo y todo eso. ¿Por qué hago este preámbulo? Porque si bien es cierto, inicialmente cualquiera podía hacer una declaración de IVA o pago de cuenta con el simple hecho de saber que tus ventas generan débitos y tus compras generan créditos. Y hacemos un cruce, ¿verdad? Pero comentaba con el ingeniero en la tarde, Yuri, antes de preparar esto, de que está bien, cualquiera puede sumar y restar, decíamos, pero también nosotros acá en esta parte tenemos que empezar a dar un valor agregado. Si bien es cierto, el cliente, ya sea que seas subordinado o seas un empleado permanente o seas un profesional independiente, definitivamente siempre es tu cliente, ¿verdad? Aunque estemos en una planilla de salarios o aunque ejerzamos independientemente, pero tenemos que dar un buen servicio, independientemente, ¿verdad? Creo que la experiencia de estas últimas 2 semanas a los colegas presentes se han dado cuenta. No les importaba, lo que les importaba era tener presentada la declaración, ¿verdad? Ellos no sabían cómo estaba haciendo la gente o los compañeros o los colegas. Ellos lo que querían era tener la declaración presentada. Más aún cuando la forma en como la autoridad, el Ministerio de Hacienda sacó la noticia, ¿verdad? Simplificando los procesos. Pues entonces, al contrario, ¿verdad? Al empresario o a las empresas decían, bueno, ¿cómo es posible que el contador o el auditor o los auxiliares digan que está más difícil si la misma Ministerio de Hacienda decía que estaba simplificando, ¿verdad? Entonces, como que no hacía clic esa parte, ¿verdad? Entonces, viene la reflexión, ¿verdad? Es cierto, tenemos que generar un buen servicio, ¿verdad? Pero también nosotros tenemos que saber cómo vamos a valorar y a cuantificar el servicio que damos. En el caso, sobre todo de los auditores o de los contadores independientes, hay muchas variables, ¿verdad? Que son implícitas. Tiempos de costos, costos indirectos, energía eléctrica, agua, luz, mantenimiento de la oficina, costos ocultos que quizás a veces no los tomamos en cuenta, ¿verdad? Pero ahí están, ahí están. Lo que sucede es que a veces nosotros, quizás por ganar un poco de clientes, quizás algunos, ¿verdad? Se ponen precios, ¿verdad? A veces un poco arriba y a otros un poco alto. Pero bien, ¿por qué hago esta introducción? Porque es justamente acá un punto de partida, ¿verdad? Que puede ser como para concientizar a los compañeros, ¿verdad? Yo quería hacer un pequeño revisión, ¿verdad? Esto ya ustedes lo saben, ¿verdad? Obviamente este no es el salario mínimo de los contadores, pero sí es un salario mínimo vigente, ¿verdad? Veamos, en El Salvador ya sabemos que son 304.17, Guatemala 399, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá. Panamá lo vemos por acá con 605.28, ¿verdad? Aquí está la fuente de donde se tomó. Esto es en cuanto al salario mínimo. Como pueden ver ustedes, estamos muy por debajo de la región, ¿verdad? Casi solo superados por Nicaragua, ¿verdad? En ese sentido, si pasamos ya puntualmente a la parte del área contable, ¿verdad? Por aquí tenemos una pequeña gráfica, ¿verdad? Creada por el equipo, donde muestra los salarios promedios, ¿verdad? No queremos decir que estos son estándares, que 600 va a ganar un contador. Si hemos visto publicaciones en los Headhunter que dicen contador con 1 y 1000 requisitos ganando $400. Así vemos de otras profesiones también, ¿verdad? Notarios, etcétera. Pero aquí tenemos un preámbulo de cómo andan más o menos los salarios en promedio, siempre Nicaragua, Guatemala, Honduras, Costa Rica. Entonces, se nos viene la pregunta, ¿verdad? En base a experiencias de la región, ¿verdad? Traigo a mención algunos rangos salariales, ¿verdad? Por ejemplo, también de otras áreas, como puede ser Honduras,
que aquí dice que el jefe de contabilidad en promedio anda ganando de $811 a 1,100, asistente contable de $281 a 539, auditor interno de 600 a 900, facturador, contralor, asistente de auditoría. En fin, los puestos relacionados al tema, al área contable. Y por acá también unos de Costa Rica, ¿verdad? Aquí están en la moneda costarricense, ¿verdad? Colones ticos, pero podemos hacer la conversión por ahí, ¿verdad? Ahora bien, teniendo ese preámbulo de los salarios, podemos ver que aún en salarios mínimos andamos abajo, y también con el tema de los salarios de la profesión como tal, ¿verdad? La parte de la educación continuada acá lo voy a amarrar en el sentido de que, sabiendo que nosotros tenemos que dar un servicio de calidad y tenemos que cumplir con las 120 horas trianuales, ¿verdad?, que nos exige el Consejo, viene ahora el tema de, me estoy capacitando, estoy invirtiendo en educación, pero también el servicio como que mantengo el precio, ¿verdad? Entonces, no podemos nosotros seguir manteniendo quizás ese nivel, ¿verdad? Hay que mejorar la calidad, obviamente, porque no podemos exigir, pero también hay que dar ese valor, ¿verdad? Hacer ver al quien paga el servicio de que el servicio que se está dando es de calidad. Y también es de tomar en cuenta un poco a unos principios que ya todos manejamos, ¿verdad?, que son la independencia, el criterio, pero quería mencionar en esta parte unos principios hacia la profesión, ¿verdad? Dice por ahí, respeto a los colegas y a la profesión. Todo contador público debe cuidar sus relaciones con sus colaboradores, colegas, instituciones que los agrupan, buscando que nunca menoscabe la dignidad de la profesión. Y también tener una buena cordialidad entre colegas, porque lo que sucede a veces es de que entre nosotros mismos quizás generamos un poco de discordia, ¿verdad? Entonces, de generar un poco de armonía, ¿verdad? También les quería comentar que, como en el caso de experiencias de Costa Rica, por ejemplo, que tienen, no sé si se miran por ahí, tienen unos honorarios estandarizados. No sé si se logra ver por ahí. No, tenés que darle compartir otra vez. Ah, ok. Ahí estamos, ¿verdad? Ahí Honorario. sí. Vaya, entonces les comentar, vaya, por poner un preámbulo, que en el caso de Costa Rica, ¿verdad? Recientemente con el tema de la pandemia, ¿se puede ver el comunicado por aquí, ingeniero? Sí, lo estamos viendo. Vaya, hay sacar un comunicado, como pueden ver, en Costa Rica, donde la hora profesional sugerida dice acá, el 16 de enero, en el entendimiento de los efectos que ha tenido la pandemia aquí por la emergencia nacional COVID, acá lo pueden ver, establecieron por medio de un decreto, ¿verdad? Una estandarización, y llegaron a un acuerdo de una hora profesional sugerida. Esto obviamente está en moneda costarricense, ¿verdad? Colones costarricenses, pero lo traigo a cuenta como para ver que también en países cerca de la región, obviamente es Costa Rica, están a ese nivel, pues obviamente avalados por la entidad que es el Colegio de Contadores Públicos, que en su defecto a nuestro país podría ser el Consejo, ¿verdad? Son como experiencias o iniciativas, ¿verdad? Estandarizando hora profesional por hora trabajada. Aquí pueden ver 12.500 colones exactos, ¿verdad? Auditorías, certificaciones, y una serie de aspectos a considerar, pues. Entonces, ahí, te interrumpo un ratito. Solo estoy haciendo la conversión aquí en Google. Espero que esté bien. Pero anda por 20. La conversión que estoy haciendo son $20. 20 dólares, correcto. Ok, por ahí anda por los $20, la hora profesional, ¿verdad? Entonces, correcto. Y esto que en tiempos de pandemia, como pueden ver aquí el comunicado, es reciente, pues, y así podemos encontrar alguna información, pues. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que si bien es cierto, creo que estamos un poco lejos de estandarizar algunos honorarios, porque eso generaría, esto es un tema muy delicado y es un tema de mucha discusión, pero sí, sería como un punto a tocar si es factible en algún momento, ¿verdad? Puede llegar a un escenario como este, ¿verdad? Aunque es diferente
ya en la práctica, porque los cobros son diferentes en el sentido de que hay clientes que son pequeños, hay clientes que son grandes, y también hay contadores que solo miran cuestiones de IVA, contadores que miran contabilidad completa, y así, ¿verdad? Hay una serie de variantes que dificultan un poco la estandarización, llamémosle de alguna manera. Pero ese es un buen ejemplo de algo que se podría hacer, no sé. Lo que ha hecho Costa Rica, que es una estandarización de la hora. Eso Correcto. No es un cobro fijo, sino que es por hora. Entonces, obviamente, si te tardas más con un cliente grande, con uno pequeño, pues de eso va a depender. No, correcto. Ahora bien, en el tema de auditoría, también aquí ya toca la parte de la auditoría financiera. A veces, ustedes bien saben, los compañeros que son auditores, va a última hora, ahorita es el momento de estar preparando los dictámenes y después vienen los dictámenes fiscales, tributarios. Por ejemplo, aquí habla de por lo menos que 80 horas profesionales debe servicio a la auditoría financiera, ¿verdad? Aquí lo estoy marcando. Entonces, también hay ciertos criterios, ¿verdad?, que se deben cumplir. A veces solo se lleva un ratito, o sea, y eso también a veces habla mucho un poco del servicio que se pueda dar, pues. O sea que ahí estaría obligando al auditor a que invierta 80 horas profesionales. ¿A eso se refiere? La auditoría financiera, sí, correcto. Y así podemos revisar el documento, ¿verdad? Comento esto solo como para tener una idea de qué se está haciendo por región, ¿verdad? Y en nuestro país puede ser un poco difícil llegar a algo así, pero no imposible, pues. Sin embargo, lo comentábamos con el ingeniero, ¿verdad? Este es un tema bien discrecional, un tema bastante delicado, que no podemos nosotros mencionar números, pues, ¿verdad? Como pueden decir a alguien, yo cobro por una declaración de IVA a $0.20 y me los pagan, puedo cobrar $50 y me los pagan, ¿verdad? O como puedo estandarizar por documento de haciendo procesados de compra tanto. Ahora con la implementación de las plantillas, subirle un tanto por ciento, ¿verdad? Porque obviamente todos han estado invirtiendo horas, tiempo, recursos, energía y todo eso pues se cuantifica, ¿verdad? Es de analizarlo a profundidad, ¿verdad? Pienso yo. Claro, tu equipo de cómputo. Necesitas un buen equipo, necesitas conexión a internet, sí, necesitas un buen internet. Sí, y también creo que en función al cliente se debe de ver también, como decíamos al principio, que no es solo de sumar y restar y ponerlo en la declaración. Un punto bien importante, ¿verdad? Es tener el criterio profesional, ¿verdad? Más que todo en esta parte que son aspectos fiscales, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si meto este monto acá? ¿Qué va a pasar si meto este otro? Recordemos que el documento como tal, si bien es cierto, uno lo presenta, pero es una declaración jurada en nombre del contribuyente, ¿verdad? Del representante legal o del apoderado. Y es una declaración jurada que tiene, pues, consecuencias hasta legales, penales, pues, ¿verdad? No es así nomás, como a veces el cliente lo quiere ver, sume, ponga y ya, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Tenemos que formarnos, por eso cabe el tema de las horas de formación un momento, eso va amarrado, la educación, la formación profesional va amarrado al servicio, ¿verdad? Yo pienso que podríamos hacer un pequeño cuadro de costos, ¿verdad? Estándar que puede manejar ahí ciertos rangos por sector. Servicio, comercio, industria, manufactura, alimentos, salud. Y hacer por estratos, de 0 a tantos, documentos de compra, volumen, etcétera. Analizar varias variables, ¿verdad? No es una cosa antojadiza, ganas tanto al mes, dividirlo entre 8 y saca tu precio por hora, pues, ¿verdad? Eso es lo que se hace, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta muchas variables, ¿verdad? Amarradas a la calidad del servicio, obviamente, ¿verdad? Ok. Bien. Gracias, Hugo. ¿Traes algo más ahorita? No, por el momento ahí estamos. Sí. No te vayas a ir porque luego los amigos nos van a hacer preguntas o van a querer opinar y es importante que estés ahí. Correcto. Gracias. Okay. Vamos entonces a ir con el licenciado Julio Recinos y habilite por favor el micrófono de Julio, Diana. Ahí estamos ya, creo, Ernesto. Listo, entonces. Bien, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Licenciado Julio nos ayudó, ¿se acuerdan? Que el famoso webinar de los contratos laborales, cuando estuvimos en cuarentena. Así que, adelante, Julio, adelante.
Gracias, Ernesto. Bueno, yo me quiero referir de manera particular en el caso de las firmas o despachos profesionales que trabajamos, digamos, de manera independiente, no tanto al profesional contable que presta servicios permanentes para una empresa, porque también nosotros tenemos ciertas dificultades a la hora de tasar nuestros servicios. Pues no me voy a extender a lo que ya se mencionó, porque sabemos que todos tenemos costos fijos, costos variables, por supuesto, pero a la hora de determinar honorarios, por ejemplo, es esencial y básico que nosotros que somos profesionales de la contabilidad trabajemos, por ejemplo, hojas de costeo de los proyectos que nosotros ejecutamos. Y eso de alguna forma nos va a servir tanto para conocer nuestros costos estándar y de alguna manera también para fijar honorarios. Adicionalmente, pues nos va a servir esto también para pues, el reconocimiento de los ingresos de acuerdo a las normas internacionales, ¿verdad? Obviamente no todos los despachos, especialmente los pequeños, utilizan este tipo de modelos, pero pues la idea es que todos vamos creciendo, o por lo menos esa es la expectativa que tenemos, y tenemos de alguna manera que ir ajustando estos procesos administrativos a este crecimiento. Entonces, considero que es esencial, por ejemplo, que nosotros definamos como un costo estándar interno por hora de servicio, puesto que nosotros sabemos que prestamos diferentes tipos de servicios. Algunos despachos se dedican exclusivamente a contabilidad e impuestos, algunos otros se dedican exclusivamente a servicios de auditoría y consultoría, y sabemos de que cada uno de estos rubros tiene sus particularidades cuando hablamos de costos, y por supuesto esto va a impactar en los honorarios que vamos a cobrar. Pues yo quisiera más que todo hablar de acuerdo a mi experiencia, a lo que pues a nosotros nos ha funcionado a lo largo de ya varios años que tenemos trabajando en nuestra oficina. Pues yo creo que lo primero que hay que hacer es segmentar e identificar a qué tipo de cliente yo pretendo dirigir mis servicios, ¿verdad? Porque lo mencionábamos hoy temprano que hablábamos con Ernesto, le decía, no puedo tener una estructura de honorarios la misma si voy a prestar servicio, por ejemplo, para clientes que son emprendedores, o si voy a trabajar para la gran empresa o para medianos contribuyentes, ¿verdad? Porque ya de por sí los requerimientos, la inversión de tiempo y de recursos y por supuesto los honorarios van a ser muy diferentes. Adicionalmente, pues cuando ya tenemos segmentados e identificados los clientes para los que queremos trabajar, tenemos que hacer otras consideraciones como por ejemplo, hay que tener claro que si nosotros cobramos barato, solo nos vamos a topar con clientes que tienen problemas, ¿verdad? Y eso se lo digo de acuerdo a mi experiencia, porque a veces lo hacemos nosotros por ayudar a los clientes, principalmente cuando estamos iniciando. Y nos dejamos, por ejemplo, que los clientes se nos atrasen con los honorarios, al final no recuperamos, o de repente nos dejamos que el cliente se nos haga el enojado cuando nosotros le queremos decir, mire, vamos a ajustar honorarios, y ahí lo vamos dejando, lo vamos dejando. Sin embargo, pues nosotros tenemos que, como profesionales, aprender a rechazar clientes, ¿verdad? Y a retirarnos de malos negocios, por supuesto, porque nadie Eso, está obligado a... ok. Sí, Eso que decís, te interrumpo un ratito, eso es bien importante sí, porque se nos ha enseñado dos cosas. Uno es que hay que agarrar cualquier cliente, porque cualquier cliente bueno nos genera ingresos. Y lo otro es que el cliente tiene la razón, porque entonces se termina haciendo lo que dice correcto. el cliente. Pero en materia de impuestos, en materia contable, eso no puede ser así. Definitivamente que no. Si estuviéramos vendiendo hamburguesas, tal vez eso podría aplicar. Pero aún, yo digo, es importante escoger los clientes que uno tiene, darse la libertad de escoger el cliente correcto. Eso es importante lo que dices. Adelante, Julio. Sí, y adicionalmente, pues agregar que recordémonos que nosotros como profesionales tenemos responsabilidades que son posteriores a la emisión misma de los informes.
Por ejemplo, y eso también tiene que considerarse en los honorarios, porque de repente nosotros como auditores podemos ser sujetos de una revisión de calidad del consejo o inclusive de una revisión de papeles de trabajo, bien puede ser el Ministerio de Hacienda o cualquier otro ente regulador que lo puede solicitar y obviamente pues eso va a derivar en otras responsabilidades. Por ejemplo, si nosotros hemos incumplido, o por ejemplo, con la normativa de control de calidad, el Consejo puede inclusive llegar hasta a sancionarnos económicamente con una multa y no nos van a aceptar como argumento que no hemos cumplido con X requerimiento porque los honorarios que cobramos son muy baratos, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos que tener claro a la hora de tasar los honorarios cuáles son nuestras responsabilidades profesionales a nivel macro, a nivel legal. Por ejemplo, por poner un caso, si nosotros aceptamos un nombramiento de auditor fiscal y de repente tenemos problemas con el contribuyente porque, bueno, puede ser inclusive porque no nos pague honorarios o porque no nos dé información, etcétera, lo que sea, y nosotros no presentamos en fecha o no tenemos cómo presentar el dictamen dentro del plazo, pues al final quien asume la responsabilidad pagando una multa es el auditor. Entonces eso lo tenemos que considerar al momento de, de seleccionar a nuestros clientes, al momento de ponerles las tarifas a nuestros clientes. Porque ya decíamos, no tenemos que tener miedo de retirarnos de malos negocios para nosotros como profesionales. Si de repente estamos teniendo problemas con un cliente, la misma normativa técnica nos faculta que nosotros podamos renunciar a los encargos. Entonces, no tenemos que priorizar, eh, por decirlo de alguna forma, no se me vaya a malinterpretar lo que estoy diciendo, pero no podemos nosotros priorizar honorarios por encima de los requerimientos técnicos. Es decir, el honorario debe ir acorde, ¿verdad? No podemos nosotros, por estar cobrando barato, estarnos metiendo en problemas eh, con clientes problemáticos, con clientes insolventes, que ese es un problema que nos encontramos también de manera recurrente, o problemas con los mismos reguladores. Entonces, por tanto, pues tenemos que potenciar, por un lado, los clientes que, con los que nosotros podemos trabajar ordenadamente, con los que nos podemos entender, y pues de alguna manera tenemos que ir en la medida de lo posible nosotros como profesionales, como gremio, presionando, si lo podemos llamar de esa forma, a aquellos contribuyentes, aquellos empresarios Una, que son renuentes a pagar el honorario, no voy a decir alto, sino el honorario que corresponde por los servicios que el prestamos. justo. El honorario justo, correcto. Ah, y Y sobre todo también una tenemos que, pregunta, perdón Ernesto, solo quería terminar con algo. Y adelante. sobre todo, acostumbrémonos a presentar propuestas por escrito a los clientes, en las cuales les digamos, mi honorario estándar por hora es X y el estimado de horas para este proyecto son tantas horas. Entonces, los honorarios que yo le voy a ofertar son estos. Usted me dice si me lo acepta, no me lo acepta o si los podemos negociar. Pero siempre acostumbrémonos, inclusive por los mismos requerimientos normativos, de presentar nuestras propuestas por escrito. Eso era, Ernesto. Excelente. Solo una pregunta te quería hacer. En cuanto a al Consejo de Vigilancia, pues entiendo que es el que regula la profesión contable. ¿Qué sanción puede haber ante un colega que no esté actuando con ética al momento de conseguir clientes? ¿Hay alguna sanción? ¿Hay la ley le faculta para poder proceder de oficio o hay alguna instancia donde denunciar estas cosas o simplemente el mercado se rige por demanda y oferta? Eso es un elemento importante. Primero porque sí, el mercado obviamente se rige por la oferta y la demanda, pero el mercado profesional funciona bajo ciertas regulaciones éticas, por ejemplo, y legales por otro lado. Por citar un ejemplo, el artículo 22 de la Ley de la Contaduría Pública ya establece cuáles son las prohibiciones para los profesionales. Y una de esas, por ejemplo, es que nosotros no podemos prestar servicios de contabilidad y de auditoría al mismo tiempo a la misma empresa. Entonces, mucha gente lo hace. Muchos profesionales todavía siguen haciendo esa práctica, aún escapándose de las revisiones del Consejo, digámoslo así. Primero, porque no hay una denuncia. Segundo, pues porque como es una práctica que con el tiempo se ha venido pues manteniendo,
nadie, como te dijera, el mismo empresario no dice nada porque como a él le sale más barato que yo le lleve la contabilidad de la auditoría y paga un solo honorario, no dice nada, está tranquilo. Sin embargo, cualquier persona que conozca esta situación o que se sienta afectada por esta situación, perfectamente podría ir a iniciar a hacer una denuncia al consejo y el consejo iniciar un proceso administrativo sancionatorio. Ok. Entonces sí hay una instancia, sí la ley le faculta al consejo para poder sancionar a un colega que no actúe con ética, ¿no? Eh, eso tienen que Correcto. saber los compañeros, no solo porque por el hecho de ir a denunciar, sino también por si hay alguien que quisiera no seguir las reglas del juego, ¿no? Entonces, eso es importante mencionarlo. Tú también me hablaste, Julio, que tenías algunas experiencias que compartir. No sé si nos puedes compartir alguna de tu Bueno, experiencia. sí. Por ejemplo, yo he tenido, bueno, recurrentemente una experiencia que cuando nosotros iniciamos en la práctica independiente, que nos estamos abriendo espacio en el mercado, pues generalmente hacemos aquello de que nos busca un cliente y nos dice, mire, yo necesito ver si usted me puede organizar mi sociedad, por ejemplo, o si usted me puede llevar la auditoría o no sé, cualquier tipo de servicio. Entonces uno le dice, como no, por supuesto que si venga a mi oficina, nos reunimos y pues no le voy a cobrar la asesoría, ¿verdad? Pues al final pasamos dando asesoría por aquí, asesoría por allá y por ningún lado empiezan a llegar esos clientes, ¿no? Entonces al final empieza a darse cuenta uno que te empezás a llenar de trabajo, pero estás regalando el trabajo al final, ¿verdad? Porque no terminas de cerrar esos negocios. Entonces, bueno, eso a mí me pasó y ¿qué fue lo que yo tuve que hacer? Me tuve que poner un poco estricto en ese sentido y le dije al cliente, mire, si usted quiere constituir su sociedad y quiere que yo lo asesore, pues perfectamente yo lo puedo hacer, pero le voy a cobrar la asesoría. Entonces, eso ha servido como para que, por un lado, los clientes se vayan ordenando, por otro lado, para que también vayamos percibiendo los ingresos que generamos producto de ese esfuerzo, producto de esos conocimientos que compartimos y también eso pues sirve para ir generando otras nuevas oportunidades de negocio, ¿no? Entonces, esa es una práctica, por ejemplo, que a mí me ha tocado y otra también con la que me he enfrentado y que bueno mencionarla porque a cualquiera de nosotros nos podría pasar, es que de repente llega, por decir, una persona que tiene problemas con la administración tributaria y dice, mire, fíjese que a mí me ha llegado una notificación de Hacienda que me quieren cobrar multa por no sé qué, por no sé cuándo. Y eso nos llegan a contar el cuento sin llevarnos documentos y nosotros decimos, no, mire, yo se lo arreglo, pero le voy a cobrar X cantidad de dinero. Y cuando, bueno, firmamos y cobramos el anticipo e iniciamos. Cuando ya estamos haciendo el trabajo, pues nos damos cuenta que el problemita chiquito que nos llegaron a contar no era tan chiquito. Y va a demandar más tiempo, va a demandar más recursos. Y pues como ya nos comprometimos a hacer el trabajo, tenemos que terminarlo, ¿no? Pero va a implicar al final pues que ese tipo de trabajo no sea como muy rentable para nosotros por el volumen de tiempo, de esfuerzo que haya que invertir. Entonces, como les decía al principio, hagamos propuestas por escrito y sobre todo también no tratemos de no cerrar negocios si no vemos documentos, ¿verdad? Porque eh, antes de emitir una opinión profesional, antes de hacer una propuesta, lo mejor es ver documentos y estar claro de para qué tipo de trabajo nos están contratando, porque el cliente puede llegar contando una historia y a la hora de ver documentos la historia es otra y los complicados somos nosotros porque somos los que al final comprometemos nuestra palabra y digámoslo así, nuestra profesión y al final pues o quedamos mal con los clientes o si no, o si por quedar bien con los clientes pues terminamos perdiendo nosotros. Entonces son algunas de las experiencias que pues hay que tomarlas en cuenta a la hora de que nosotros estamos tratando de cerrar negocios pues y definiendo honorarios, porque todo eso al final le afecta. Claro que sí. Bien, voy a pedir si alguno quiere compartirnos alguna opinión con respeto, con educación.
Ingeniero. Adelante, adelante, Hugo. Solo permíteme un ratito. Solo para ampliar un poco lo que decía Ahorita el licenciado recién. Hola, Hugo. No sé, para ampliar un poco lo que... Un ratito. Ok. Solo quiero que si alguien quiere emitir una opinión o algo, levante la mano en el Zoom para que pueda enriquecer el debate. Y los que están en el Facebook, si nos pueden contar alguna experiencia o nos quieren contar cómo hacen ustedes para tasar los honorarios, sería un muy buen aporte. Lo pueden dejar en el chat, también el chat del Zoom, o levanta la mano y nos comparte para la última sección. Ahora sí, adelante, Hugo. Perdona que te interrumpí. Adelante. No, está bien. Solo para ampliar lo de tu pregunta, ¿verdad? Sí, definitivamente la denuncia, como tú preguntabas, podemos vernos afectados como profesionales del Consejo. Hay el artículo 51 de la ley reguladora dice que toda persona puede denunciar cualquier infracción relacionada con la profesión. Y de las sanciones, pues hay sanciones graves, hay diferentes tipos de sanciones, graves, muy graves, leves, ¿verdad? Y todo en función de la falta, ¿verdad? Que va desde alguna amonestación verbal, una amonestación escrita, hasta la suspensión, ¿verdad? Para ejercer, pues, obviamente, con derecho a reactivar nuevamente, ¿verdad? Cuando la falta sea sancionado o cuando sea ordenado, ¿verdad? Sí, las sanciones están en el artículo 47 de la ley reguladora, ¿verdad? Y las graves y las infracciones están en el artículo 45, ¿verdad? Para ampliar esa parte, ¿verdad? Nada más. Ok, excelente. Eso es importante que lo conozcan, compañeros, porque de repente sale algún listo ahí que le oferta sus honorarios de forma no ética. Entonces hay instancias para hacerlo. Lo que pasa es que a veces nosotros también nos falta un poco, yo sé que es difícil, pero debemos de creer también en las instituciones, ¿no? Dejar denunciar, dejar que operen las instituciones. Eso es importante porque pues para eso están y también tenemos que exigir nuestros derechos. Lo otro, Hugo, te quería preguntar con esto de la educación continuada. Esto, ¿tú cómo lo ves? Porque yo lo veo, como lo he dicho siempre, algunos ya saben, mi profesión no es contador público, yo soy programador, trabajé mucho tiempo. Sí soy contador porque soy bachiller contador. Así que por ese lado sí. Pero mi profesión no es estrictamente contador público. Pero yo digo, en mi profesión, si hubiera un ente que regulara la profesión con ley y que estuviera vigilante, qué es lo que hacemos los programadores. Entonces, yo siento que para mí eso sería un beneficio. Pero en el ámbito de la contabilidad y con esto de la educación continuada, el sello, ahí yo he notado mucha queja en la población de contadores. Entonces quisiera saber tu opinión y luego la de Julio. ¿Qué piensan ustedes de todo este andamiaje que hay del sello, de la educación continuada? ¿Tú lo ves como un beneficio para el contador o lo ves una desventaja? O sea, mi opinión, ¿verdad? Personal, definitivamente la educación continuada es hasta que dejemos de ejercer, ¿va? Porque el mismo ambiente nos lo demanda y no debe de estar vinculada a X cantidad. Lo que sucede es de que si no tenemos por lo menos un marco normativo que nos exija, no lo haríamos, ¿verdad? Yo lo veo desde el punto de vista que, y lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Que a veces muchos profesionales nos queremos formar solo por cumplir el requisito, ¿verdad? De hecho, estar en moda por ahí va un par de propuestas han llegado a la asamblea ya del conocimiento de todo, ¿verdad? No vamos a ahondar en esa parte, ¿verdad? Unos tienen su posición, el consejo tiene su posición, unos que es muchas, otras que pocas, pero en fin, al final a lo que voy yo es que independientemente que sea un requisito legal, nosotros tenemos que capacitarnos. Ahora bien, si hay un ente como el Consejo que nos exige las 120 horas trianuales, definitivamente que hay que tratar de cumplirlas.
pero no por el hecho de pagar una capacitación a un costo que a veces es un poco, digamos, un poco elevado, ¿verdad? Otras veces un poco bajo, pero no con el sentido de que me voy a conectar hoy que es vía Zoom y me voy a ausentar, pues, o que voy a llegar a la capacitación y voy a llegar a calentar la silla, ¿verdad? No, porque algo se aprende siempre, o a generar también redes de apoyo con los mismos colegas, ¿verdad? Que se presentan o que se hacen presenciar en dicha exponencia. Entonces yo lo veo, está bien que hay que también que no lo hagamos solo como un cumplimiento legal, sino que como una obligación, porque si estamos queriendo cobrar un servicio razonable, tenemos que dar un servicio lo más de calidad posible, pues, y eso va amarrado a la formación profesional, ¿verdad? Independientemente que no sea obligatoria. Excelente. Sí. Por ahí estoy poniendo una pequeña reflexión, no sé si se ve, ingeniero. Sí, la Contador, vemos. dice. ¿Quieres leerlo? Cada vez que haces un trabajo sin cobrar o cobrando poco, te condenas a seguir cobrando poco siempre, a que los clientes crean que tu trabajo no tiene valor y a que las horas de desvelo detrás de las leyes no han valido de nada. ¿Por qué de las leyes? Por la formación que tenemos, ¿verdad? Eres muy valioso para la sociedad, eres necesario, tu profesionalismo debe ser valorado y recompensado, ¿verdad? Esta es una pequeña como reflexión, ¿verdad? Que trata un poco el tema que estamos hablando, ¿verdad? Excelente. También, Julio, no sé si nos querés dar tu opinión. Yo sé que tal vez poco difícil, ¿no?, emitir una opinión sobre eso, pero me gustaría mucho conocer tu opinión, Julio. Sí, bueno, la verdad es que somos profesionales y todos estamos afectados por esta situación. Quizás no es difícil emitir opinión, pero es difícil hacerla pública a veces, o ser escuchados también. Tú decías hace poco que sobre la regulación de la oferta y la demanda en el mercado. Pues en este sentido sí aplica. Y obviamente los contadores, bueno, los profesionales mejor preparados son los que van a ser primeramente demandados y segundo, los que van a poder cobrar mejores honorarios. En ese sentido, la educación continua es una necesidad. Las leyes están cambiando, los negocios están cambiando, las regulaciones están cambiando y es una necesidad. Aquí no es tanto que si es requisito o no es requisito, es una necesidad. Antes de ser requisito es una necesidad. Y tenemos que mantenernos actualizados. Con respecto a este tema hay una serie de líos relacionados a la exigibilidad que se está haciendo, sobre todo por el tema de los costos que esto implica para el profesional, porque ya estamos hablando de que por sí perseguir honorarios o salarios es complicado y esto viene a cargar adicionalmente nuestros costos. Yo considero de que necesitamos un esquema que nos permita que tengamos educación de calidad, formación continua de calidad, pero que sea masiva, que no esté relacionada quizás ese sería el punto en el que yo critico la norma de educación continuada del Consejo, porque por ejemplo, porque la excelente formación que estamos haciendo en este momento o la que se hizo las semanas anteriores con respecto a las nuevas plantillas no puede ser considerada como norma de educación continuada, si es muy valiosa, por ejemplo, o los seminarios que organizó el Instituto de Contadores o el mismo Consejo de Vigilancia con personal del Ministerio de Hacienda, en el que ellos explicaban las razones y explicaban el funcionamiento de la plantilla, porque eso no pudo ser considerado como hora de educación continuada, solo porque no eran eventos pagados. A mí me parece que no es por ahí, porque entonces nos siguen desangrando como profesionales. Ahora, quiero dar una opinión ahí con respecto a eso, porque estoy involucrado en el proceso. Sucedió que los plazos no nos daban, por lo menos con algunos gremiales, no nos daban para que nos aprobaran las horas. O sea, como el IVA ya vencía y creo que se tardan 15 días hábiles en aprobar un curso. Entonces, por esa razón fue que no, aunque sí debo decir, las gremiales hicieron el intento, hicieron el esfuerzo, pero vimos que no salíamos. Lo digo por los seminarios en los que yo estoy involucrado. Esa fue la razón.
Sí, y está bien, Ernesto, la aclaración, sin embargo, entonces hay que hablar de otra cosa. ¿Por qué tanta burocracia? Si al final lo que estamos haciendo nosotros es dignificando, tecnificando, profesionalizando el gremio. Entonces, por ahí yo creo que debería de ir la discusión, porque inclusive lo que se mencionaba sobre lo que está sucediendo en Costa Rica, en El Salvador no hay una entidad que represente a los profesionales de la contabilidad que sea capaz de incidir a nivel empresarial, a nivel gubernamental para estandarizar honorarios, por ejemplo. No nos representan y eso es una realidad. O representan otros intereses y otros sectores, pero no nos representan a todos. Yo entiendo cuando van los del Consejo a la Asamblea y dicen, nosotros tenemos que velar por la regulación internacional y porque tenemos que cumplir con ciertos lineamientos de ciertos organismos. Estamos totalmente de acuerdo con eso, pero también queremos que velen hacia adentro lo que está sucediendo con la profesión, con los profesionales. Entonces, en ese sentido, necesitamos una entidad que sí vele porque El Salvador tenga representación en organismos internacionales y que sea pues aceptado internacionalmente, pero también necesitamos que hacia adentro se vea las condiciones en que está el gremio y creo que por ahí hay como ciertas oportunidades de mejora, ¿no? Para futuros gremiales, para el mismo Consejo de Vigilancia y por ahí pues para otros esfuerzos que a nivel de gremio podrían generarse más adelante. Excelente. Quiero decir también que nuestro webinars, este espacio que nosotros desarrollamos en Cuenta Portable, está abierto para representantes de las gremiales. Si ellos quisieran venir y emitir opinión, también pueden hacerlo, se contactan conmigo. Nosotros nos gustaría mucho contar con su opinión, también escucharlos. También personeros del Consejo de Vigilancia, por ejemplo, también sería bueno que pudiéramos conocer cuál es su opinión al respecto de esto. Nosotros hemos abierto los micrófonos porque hay un clamor que no se puede obviar, que nosotros en Cuenta Portable lo experimentamos y lo vemos a diario. Entonces, creo que ahí pues estas instituciones deben de poner un poco de atención y también expresar cuáles son las dificultades que ellos encuentran para no poder atender ese clamor que hay en los profesionales contables, ¿no? Entonces, sería bueno, lo aclaro porque aquí estamos abiertos para todo tipo de opinión. Lo otro, Julio, con esto de la educación continuada, creo también debería de existir, no sé, como tú estás involucrado también en tu profesión, en tu licenciatura en licenciatura ciencia jurídica, porque Correcto. sé que estás estudiando, sé que estás formando. Entonces, tal vez puedes comentar cómo es el proceso de acreditación en esa profesión. No sé si a tu juicio es mejor ese proceso en el cual hay que hacer un examen para que te acrediten como notario, entiendo yo, o si no es así, tú me corrías. Tal vez nos Sí, puedes así comentar es. un poquito de eso. Sí, el profesional de las ciencias jurídicas al recibirse de su profesión, pues opta por un procedimiento ante la Corte Suprema de Justicia para autorizarse primeramente como abogado. Obviamente hay requisitos que cumplir y recibe su acreditación, pero, sí, pero esta investidura es, digamos, de manera vitalicia. Si bien es cierto, la credencial vence, la credencial gratuita vence cada 10 años y, y la renovación es sin costo y no necesitan, por ejemplo, acreditar horas de educación continuada. No obstante que el mundo de las leyes también es un mundo que se encuentra en constante cambio y evolución. Por otro lado, una vez que han sido autorizados como abogados, se someten al examen de suficiencia para optar a la investidura de notario. Y igual, de igual manera, es una acreditación que reciben de manera vitalicia, que no está sujeta más que al control de la ley, por supuesto, porque como cualquier otra profesión, uno se puede ver involucrado en temas ilícitos, pues porque igual acarrean sus sanciones, pero son acreditaciones que no se están validando eh, cada cierto periodo, ni se están acreditando horas. Y esto no quiere decir, y quiero aclarar también, que el profesional del derecho no se forma, porque también existen
gremiales, existen esfuerzos universitarios, esfuerzos a nivel internacional, porque el profesional del derecho se mantenga actualizado también, sobre todo en las nuevas tendencias y en los cambios que se van generando en las leyes. Pero no existe como un requisito legal o normativo que lo obligue a acreditar determinado número de horas. Y esto pues queda ya, como decíamos anteriormente, a criterio de cada profesional, y pues de eso va a depender las oportunidades de negocios que se le puedan presentar y la especialización, la experiencia que vaya teniendo. Sí difiere bastante con el tema de los profesionales de la contaduría pública y de la auditoría. Entendemos nosotros que nuestra profesión contable es mundialmente regulada, y yo creo que en ese sentido todos estamos de acuerdo. La profesión contable es una de las profesiones que más aportan a las sociedades por el tema de mantener reportes financieros, no solo a nivel de empresas, sino también a nivel de países. Esto está relacionado con deuda pública, con indicadores de desarrollo humano, etcétera. Y consideramos nosotros que debemos, ¿verdad?, asumir de alguna manera esta regulación, pero debe de existir algún mecanismo que permita que el profesional, por ejemplo, en este país, se le exijan las horas de educación continuada, pero que se considere, por ejemplo, el costo de vida, el costo de los servicios, el nivel de honorarios que cobramos, los salarios, como para establecer si es adecuado cargar con estos compromisos económicos de educación continua en el nivel y en la forma en que están ahorita. Eso obviamente es todo una discusión muy amplia que se viene dando desde hace tiempo. Va a seguir, yo creo que ese tema va a seguir dando de qué hablar, y pues no sé en qué va a terminar. Esperamos de que al final sea una solución que armonice las relaciones entre el Estado, entre la empresa privada, entre los mismos profesionales, y que todos al final resultemos satisfechos con el resultado. Perfecto. Bueno, vamos a dar lectura a un par de comentarios. No sé si alguien quiere emitir opinión. ¿Alguien levantó la mano, Diana? No, ingeniero, no hay nadie que haya levantado la mano. No sé si puedo dejar abierto el micrófono o hay que esperar. No, que levanten la mano si alguien quiere emitir opinión en el Zoom, y si no, damos lectura. No sé si tienen algún par de comentarios o preguntas de nuestros amigos del Facebook. Sí, de hecho, la verdad es que hay bastantes comentarios, bastantes preguntas, pero tendríamos, bueno, me atrevería a decir de que se resume en varios aspectos. Uno es de que hay muchos factores que influyen para el cobro de los honorarios, ¿verdad? Como lo son el número de operaciones que se van a tener, el tamaño del contribuyente, el giro. Y esto conlleva también que por parte de nosotros los contadores llevaría nuestros conocimientos, uso de tecnología, tiempo, asesoría con el cliente. Y pues todo se resume en que, bueno, los comentarios habían opinado de que necesitaríamos tener un costo que no desvalúe nuestra profesión, ¿verdad? Como contadores. Entonces, eso sería lo más a grosso modo que estuvieron comentando. Y que estuviera excelente, que estuviera regulado, así como lo mencionaba el licenciado Hugo anteriormente. Perfecto. El caso de Costa Rica. Bien, entonces creo que Hugo, adelante. Imagínense qué hubiera pasado, ¿verdad? Aquí no solo de cumplir una obligación formal, ¿verdad? Lo que pasó el día del vencimiento del impuesto esta semana, sino que una obligación sustantiva del pago. El impacto también de haber estado, digamos, haber generado por medio de su página el apoyo entre los colegas.
se resume en presentación y en recaudación para el fisco. Entonces, esa red de apoyo sirvió inclusive para que muchas empresas cumplieran y a las arcas del Estado les llegaran de los impuestos. Producto de la capacitación, como decía el licenciado Julio, del gremio interno, pues por medio de las plantillas, una cosa que cualquiera la puede ver sencilla, pues, pero si no se hubiera hecho esa armonía o esa red de apoyo, me atrevo a decir que quizás la recaudación fiscal se hubiera visto afectado un poco si no se hubiera logrado presentar para generar mandamientos y pagar. Pues ciertamente el licenciado Julio lo decía, porque eso en su momento no se generó como situación, pues verdad, es una parte técnica, porque la parte de la tecnología ahorita quien no está en eso no, digamos, no tiene una buena herramienta, pues entonces hay que verlo también desde el punto de vista que es muy importante, pues, ¿verdad? Que esto se siga creciendo, ¿verdad? Hoy también que se siga preparando en la parte técnica con las... Perfecto. Gracias, Hugo. Bien. Vamos entonces a terminar. Tenemos más de una hora. No se ha sentido el tiempo. Nada más quisiera, no sé si quieres dar unas palabras finales, Hugo. Voy a hacer algo. Voy ahorita... habilíteme para compartir pantalla, Diana. Voy a mostrar la encuesta que hicimos. Tenemos ya un resultado. Voy a tratar de mostrarlo. Permítanme un momento. Sí, aquí lo tengo. Voy a refrescar la página. Tenemos ya un resultado de la encuesta que hicimos. Esto es lo que ustedes opinaron acerca de nuestra pregunta. ¿Cuánto se debería cobrar actualmente con los nuevos requerimientos de Hacienda para la presentación de declaraciones por un IVA mínimo? Estamos hablando aquí de que si solo es una factura de venta y si solo es una factura de compra, ¿cuánto sería lo mínimo a cobrar? Yo sé que esto es altamente especulativo, depende del cliente, depende de tu gasto de vida, depende de tu conocimiento, un montón de cosas. Pero ustedes han emitido una opinión y yo se los muestro. Entonces habíamos puesto cuál debe ser el costo mínimo de elaboración de un IVA bajo la nueva normativa de presentación de anexos. Así sea una sola venta y una sola compra. Entonces ustedes emitieron opinión. Definitivamente el que gana son $50. Habíamos puesto $10. Habíamos puesto, algunos pusieron 40, otros 35, otros 25, otros 75 y otros 100. Pero vean el que ganó. 50. De alguna forma, esto es un consenso empírico aquí improvisado, pues esto yo sé que no tiene ninguna validez legal, pero para que tengamos una idea. Y es porque voy a pedir que Hugo y Julio nos dejen unas palabras para concientizar al gremio, porque al empresario, al dueño de empresa, a tu jefe, él no lo vas a concientizar. O sea, somos nosotros, compañeros, los que tenemos que ponernos de acuerdo y tener conciencia al momento de fijar honorarios. Así que hay un par de palabras, Hugo, que nos querrás dejar y luego Julio, para que terminemos este webinar. Sí, básicamente creo que aquí lo importante primero es actuar ética, ¿verdad? Entre nosotros como colegas, pues, porque la ética es algo inherente, algo básico, pues. Sin embargo, a veces, como lo decía el licenciado por ahí, por ganar un cliente, podemos cobrar un barato o depende, pues, pero sabemos que hay otros emprendedores muy pequeños, como lo mencionaba, y hay otros clientes que tienen una capacidad económica superior, pues se deben de analizar esos aspectos. Cuantificar nuestros costos creo que sería importantísimo, ¿verdad? Nuestros costos operativos, la gente que nos apoya, los temas de los alquileres, los insumos que se necesitan y de asignarnos una hora razonable, ¿verdad? En cuanto a la hora hombre invertida, ¿verdad? Sobre todo, ¿verdad? Y trabajar con calidad y con ética, ¿verdad? Porque a veces digamos, un trabajo, ¿verdad? Porque viene otro que quizás considera que lo puede hacer más barato y lo hace, ¿verdad? Entonces ahí es más que todo, yo pienso, de ética, de saber actuar con respeto hacia la profesión, ¿verdad? Perfecto. Gracias, Hugo.
Y Julio, ¿querés añadirnos algo, unas palabras finales para concientizar al gremio en cuanto a fijar honorarios justos, que no sean desleales? Adelante. Correcto, correcto. Recordémonos que dentro de nuestro gremio, para empezar, todos tenemos el mismo nivel de formación. La experiencia a lo mejor puede ser diferente, las especializaciones pueden ser diferentes. Igual las variables de una presentación de declaraciones pueden ser tan diversas. Sin embargo, yo creo que ahí la Vox Populi se ha manifestado. Y eso quiere decir que ninguna persona éticamente debería estar cobrando menos de eso por hacer declaraciones. Obviamente, si hay servicios adicionales como contabilidad y otras cosas, pues eso debería incrementar más los costos. El llamado quizás a los colegas es, primeramente, pues a nosotros como colegas tenemos que apoyarnos y no dispersarnos, porque en la medida de que nosotros podamos coordinar esfuerzos como el que se ha mantenido en estas semanas anteriores, podemos incidir en que hayan mejores condiciones para nuestra misma profesión. Ahora lo hemos visto con un asunto técnico. Se está librando también una discusión con respecto al tema de las horas continuadas y la comunidad se está manifestando. También hay otros temas importantes que nosotros tenemos que abordar, que obviamente hay otros temas que se roban el protagonismo en ese momento, pero en algún momento, pues, por ejemplo, se va a tener que hablar porque esto que ha sucedido posterior durante la cuarentena y posterior a la cuarentena en el tema de Hacienda, de registro de comercio sobre la tecnologización de los servicios, hacia eso vamos. Y muchos aún todavía están como dependiendo de mucho trabajo manual, dependiendo de digamos, todavía no nos metemos a eso, no nos subimos al barco de la tecnología. Entonces vienen más requerimientos, seguramente van a venir más, y en la medida que nosotros creemos y mantengamos estas redes de apoyo, pues creo que el trabajo, que ya de por sí es arduo, es difícil, el que hacemos, va a ser que de alguna manera vayamos saliendo, porque se demostró en esta ocasión. Y pues estas redes son muy valiosas para el gremio. Fomentémoslas, contribuyamos, aportemos, no veamos como competencia al colega, aunque en algún momento nos convertimos en competidores, pero veámonos como un colega, como una persona que si me pide una ayuda yo se la puedo brindar, pues se la doy. Si me pide una asesoría estoy pues a la orden para hacerlo, y no lo veamos como no, eso ya lo tenés que saber y a mí no me preguntes porque eso a mí me ha costado. Tenemos que ir dejando a un lado esas actitudes, ¿no? Y optar por actitudes que nos permitan mantenernos unidos y que nos permitan seguir incidiendo en las decisiones que se toman a nivel público. Con eso cerraría, Ernesto. Perfecto. Gracias, Julio. Lo último que mencionaste es toda la razón. Ha sido algo fantástico para mí ver cómo el gremio se unió a través de nuestro esfuerzo. Conta Portable, pues es una, pero hay otros grupos de Facebook, otras páginas, otros colegas que compartieron información, que apoyaron. Este es un buen ejemplo de lo que se puede hacer cuando hay un gremio unido. Y yo los felicito a ustedes, se merecen un aplauso por eso. Así que nos vamos a quedar ahí y ya nos pasamos más de una hora. Hemos agotado el tiempo, no se ha sentido. Y bueno, pues nada más palabras finales mías, agradecerles por su preferencia, por sus muestras de apoyo, sus reconocimientos. Nosotros pues hemos hecho lo mismo de siempre, que compartimos las plantillas, apoyamos lo que hicimos con el 910, lo que hicimos con el 987, y hoy pues hemos tenido el gran privilegio de poderles servir con nuestras plantillas y ha sido un privilegio para nosotros haberles ayudado. Así que nos quedamos aquí y nos vemos en la próxima. El miércoles a las 9:30 venimos con otro tema y compartan el video, por favor, compartan nuestras redes.
únanse al grupo Comunidad Cuenta Portable. Ahí tenemos ya más, bueno, la última vez que lo vi, llevábamos 3,000, más de 3,000 en el grupo. En nuestra página ya tenemos más de 10,000 seguidores, pero en el grupo de Facebook sí, ahí es más interactivo, porque usted puede opinar, usted puede formar un tema de discusión. Entonces, muy interesante esa herramienta, se la recomiendo. Nos quedamos ahí, Diana. Gracias. Déjenos un like. Okay. Nos vemos en la próxima. Adelante. Buenas noches.